su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Saludamos a toda la audiencia que está en esta hora a través de los medios de comunicación en sintonía. El Ministerio de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles trae para ustedes estos estudios todas las mañanas, los cuales llamamos la lección de la escuela sabática. Una lección que el sábado que viene se ha de desarrollar a manera de resumen con toda la congregación. Hoy tengo el privilegio de que me acompañe mi hermana Gladys Ramírez para tener este estudio con todos ustedes. Bienvenida, hermana Gladys. Amén, pastor. Estamos también dándole un cordial saludo a todos los televidentes y radioescuchas que nos escuchan a través del canal 55.7 aquí en Dallas y el canal 51.2 en Houston. Hacemos la invitación para que nos visiten en nuestras iglesias. Los temas a tratar son la verdad presente, lo que necesitamos para estos tiempos escuchar, para poder poner nuestra vida a cuentas con nuestro Creador. Nuestra invitación es que nos visiten en nuestras iglesias que están localizadas, una aquí en Dallas y otra en Houston. A continuación, les invitamos también que nos acompañen a tener una oración para que nosotros seamos dirigidos por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Padre eterno, Padre Dios, venimos a usted con el único propósito de pedir que nos perdone y que nos absuelva de los pecados y que nos haga dignos ante su presencia. Amén. Y que su palabra venga a ser efectiva en nuestras vidas. Amén. Que su palabra sea impartida a través de estos medios de comunicación a todas las personas que nos escuchan y que esta palabra llegue a esos corazones para que puedan conocerle a usted. Amén. Y puedan vivir esta palabra en cada persona que sea llenada con su Santo Espíritu. Quédese con cada uno de nosotros, con los que escuchan y con los que nos están viendo, para que podamos escuchar su palabra. Amén. A través de usted. Y todo esto se lo pedimos no habiendo méritos nuestros, sino en la sangre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, la palabra de Dios siempre nos está haciendo una invitación a que seamos temerosos de Dios. Bueno, las Escrituras dicen de que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. También nosotros encontramos en el mensaje de los tres ángeles que dice allí, temed a Dios y dadle gloria. Pero cuando uno escucha esa expresión de ser temeroso de Dios y tener temor de Dios, a veces viene a la mente de que pues significa tenerle miedo a Dios. Pues hoy vamos nosotros en esta lección a mirar lo que es en sí el temor de Dios, pero de una manera saludable. ¿En quién vamos nosotros a mirar ese ejemplo de temor de Dios, hermana Gladys? Sí, la palabra de Dios nos da un lindo ejemplo de un personaje que hemos empezado este trimestre a estudiar, que es la vida de Enoc. Y encontramos en la palabra de Dios en Génesis 5, 23, 24, que nos dice la palabra de Dios. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. La pregunta que yo les hago en este momento, ¿qué es caminar con Dios? El verbo caminar es acción. Y cuando dice caminar con Dios, es que en nuestra vida de acción, nuestra vida diaria, nuestra vida dentro de nuestro hogar,
de nuestros trabajos, en cualquier momento de nuestra vida, la hagamos con el único propósito de que sea agradable a los ojos de nuestro Dios. Ese es caminar con Dios. ¿Qué nos dice usted, pastor, acerca de ese? Bueno, hermanos, es que justamente eso es el temor saludable. Eso es andar en un saludable temor de Dios, caminando con Él. Como decía la hermana Gladys, es una acción, es estar diariamente haciendo lo que a Él le agrada. Miren, qué hermoso lo que hemos leído aquí, que dice que caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Yo le comentaba, hermana Gladys, ayer con el hermano Felipe, de que pues quizá un día el Señor le dijo, mira, andamos tanto tiempo juntos, todos los días, en todo tiempo, que lo mejor es que te vayas conmigo a vivir allá. Y qué hermoso va a ser para nosotros el día cuando igualmente Él diga, ya voy a traérmelos porque tienen una íntima relación conmigo, que lo mejor es que estén aquí conmigo. Amén. Hermana, eso es vivir en temor de Dios, andando de una manera que pronto el Señor ya nos tenga con Él. Y hablando de eso, miren, quiero compartir con ustedes algo aquí que encontré en la Biblia de estudio. Dice, podemos tener lo que tuvo Enoc. Podemos tener a Cristo como nuestro constante compañero. ¿Escuchó? Podemos tener lo que tuvo Enoc. Podemos tener a Cristo como nuestro constante compañero. Enoc caminaba con Dios y cuando era asaltado por el tentador, podía conversar con Dios acerca de eso. Es decir, permítame poner un ejemplo, así como decimos de este tiempo. Enoc era un hermano que cuando él iba manejando en su carro y hacía un alto y miraba mientras estaba en el alto un rótulo de esos grandotes que hay en las calles, donde tal vez es una invitación a ir por allí a un cabaret, a un burdel, a un lugar de perdición. O tal vez cuando miraba de que le asaltaba la tentación por la cerveza o por todo lo que usted se pueda imaginar que pueda incitar al ser humano a corromperse. Enoc, permítanme ponerlo, como dije, en un ejemplo de estos, cuando él miraba aquello y sentía atracción, sentía que el enemigo como que lo tentaba a eso que podríamos decir, el diablo se lo ponía porque, pues, buscando corromperlo. Enoc venía e inmediatamente hablaba con Dios sobre eso. Y sin duda le decía, mira, Señor, ¿cómo todavía tengo este problema de mi lascivia, de mi lujuria, de mi debilidad por el sexo? Que mira cómo me atrae esa imagen que está en ese rótulo. Que mira cómo todavía tengo esta tendencia al vicio que me atrae esa cerveza que anuncian en ese rótulo. Hermanos, Enoc era un amigo de Dios, era un amigo con Dios y sin duda conversaba con él sobre las cosas que el diablo le ponía como tentación. Oh, hermanos, podemos igualmente nosotros hacerlo. Podemos nosotros también hablar con Dios sobre las tentaciones que el diablo nos pone y decirle, Señor, mira, sé de que todavía está esta corrupción en mí. Oh, Padre, dame la victoria sobre esto. Hermanos, mire qué hermoso lo que está diciendo esta Biblia de estudio. Caminaba con Dios y cuando era asaltado por el tentador, podía conversar con Dios acerca de eso. Y hermanos, escuchen esto. No tenía un escrito está, dice, como nosotros lo tenemos,
pero tenía un conocimiento de su compañero celestial. Es decir, eran amigos. No tenía un escrito está, pero tenía el conocimiento de su compañero celestial. Y dice, hacía de Dios su consejero y estaba íntimamente vinculado con Jesús. Y Enoc, honrado debido, dice, a ese proceder, fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Y los que sean trasladados, dice, al fin del tiempo, serán igualmente, dice, los que tengan comunión con Dios en la tierra. Los que demuestren que su vida está oculta con Cristo en Dios, lo representarán continuamente en todas las prácticas de su vida. El egoísmo será cortado de raíz. Así está escrito en el manuscrito 38 del año de 1897. Esto, hermanos, es andar en santo temor de Dios. Esto es un saludable temor de Dios. Amén. ¿Usted tiene algo más que agregar? Sí, vemos en el ejemplo de Enoc. Dice en Sermones Escogidos y la página 39 donde nos aclara y nos da otro relato bien hermoso de Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios, dice, 300 años antes de ser trasladado al cielo. Y el estado del mundo en aquella época no era favorable, dice, para la perfección del carácter del cristiano, de lo que es ahora, pastor. En esa época era también terrible, porque las artimañas de Satanás nunca han cambiado. Son las mismas que usó desde el Edén hasta la actualidad. Y nos dice la palabra de Dios, y caminó, dice, Enoc con Dios, dice, fue educado por Dios, dice, en su mente, en su corazón, dice, para creer, dice, que estaba siempre, dice, en la presencia de Dios, dice, y cuando lo asaltaba, dice, la duda, dice, sus oraciones ascendían hacia Dios, dice, para que lo guardaran. Rehusó siempre participar, dice, en cualquier acto, dice, que pudiera ofender a Dios. Continuamente, dice, mantuvo el Señor delante de él, dice, oraba siempre, dice. ¿Qué haré? Decía Enoc para honrar a Dios. Qué tremendo. Eran las preguntas que decía, ¿qué desea, Señor, de mí? Le decía. Así se mantuvo Enoc en todo su momento, siguiendo su senda y su trayectoria en armonía con los mandamientos de Dios, en la perfecta seguridad y confianza de su Padre Celestial. Me gusta tanto que dice en armonía con los mandamientos de Dios. Quiere decir que los mandamientos de Dios nos están diciendo quiénes somos nosotros y qué debemos de hacer para mantener esa armonía con nuestro Dios. Dice, en la vida anegada, dice, que llevaba, dice Enoc, dice, no abrigaba, dice, ningún solo pensamiento egoísta, dice. Todo estaba, dice, superdotado, dice, a la voluntad de Dios. Amén. Me llamó la atención eso que usted dijo, que la obediencia a los mandamientos de Dios dice quiénes somos nosotros. Y eso es justamente, hermanos, lo que en este trimestre vamos a estar viendo. La biografía de estos personajes que nos dicen quiénes eran ellos. Amén. No lo que ellos decían que eran, sino lo que su vida decía de quiénes eran ellos. Y nosotros encontramos en este personaje, Enoc, hermanos, realmente mucho más de lo que los textos de una manera así escueta lo dicen, en el espíritu de profecía, que es la revelación que Dios mandó para sus hijos a través de esta sierva, Elena White. Hermanos, nos amplía lo que realmente hubo de trasfondo en estas expresiones bíblicas que dicen de que caminó Enoc con Dios. Y yo quiero, hermanos, hacer aquí como un comentario adicional, porque nosotros encontramos en el texto que dice,
Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero nosotros vamos a encontrar que está diciendo el verso 22 que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Entonces uno puede preguntarse, quiere decir que Enoc comenzó a caminar con Dios después que engendró a ese hijo llamado Matusalén, que fue a partir de allí que él caminó con Dios, porque registra la Biblia que después de eso como que él caminó con Dios. La verdad, hermanos, es que no podemos interpretarlo de esa manera. Que no caminó con Dios todo el tiempo. No es de que haya habido un tiempo donde él fue impío y que fue después de haber engendrado a su hijo que él comenzó a caminar con Dios. No. Lo que destaca la Escritura es el hecho de que ahora que ya era un padre, sin duda comprendió mejor la relación que su Padre Celestial tenía con él, porque ahora él podía transmitir igualmente dicha relación a su hijo. Hermanos y hermanas, dice aquí la lección, el Señor amaba a Enoc porque él lo seguía con firmeza y aborrecía la iniquidad, buscando fervientemente el conocimiento celestial para hacer su voluntad con perfección. Miren ustedes, ¿por qué dice que amaba Dios a Enoc? Porque Enoc lo seguía con firmeza y aborrecía la iniquidad. Ha llegado, hermano y hermana, tu caminar con Cristo a ese punto donde tú aborreces la iniquidad, a ese punto donde tú pues detestas. Ya, bueno, el otro día íbamos, mi hermana Gladys, con mi esposa. Nosotros viajamos mucho con estas invitaciones que me hacen a predicar. Y entonces, el otro día nosotros íbamos platicando, cuando de repente, no sé qué sucedió, pero queríamos ver algo en el internet para irnos entreteniendo en el camino. Y queríamos encontrar allí tal vez signos, ¿verdad? Pues signos que estén a tono con lo que ahora nosotros hemos llegado a conocer en cuanto a la música cristiana. Pero de repente, hermana Gladys, nosotros buscando allí, encontramos una canción de nuestros tiempos, una canción de aquella, cuando nosotros éramos jóvenes y pues no teníamos el conocimiento que nosotros tenemos ahora. Y de repente le digo, mira, y le di ahí la tentación, le di ahí para oírla. Hermana, la oímos y con la misma, mi esposa me dice, ¿sabías? Me dice que eso ya va a quedar en nuestra mente. Y no, ya vas a ver, me dice, no vamos a sacar eso por un buen rato. Sí, tienes razón, le digo. Y así es como verdaderamente el pecado lo sigue a uno corrompiendo. Efectivamente, hermana, fue un pedacito nada más y mire, allí quedó en la mente. Y le pedimos a Dios que nos ayudara a tener cuidado de no andar ni por curiosidad, andar uno mirando a ver qué es lo que en aquel tiempo, eran canciones sanas de aquel tiempo. A mí me gustaba la música romántica, pero hermana, eso queda aquí. Entonces nosotros podemos mirar de que en el caminar con el Señor, hay un momento en que tiene que llegar a aborrecer la iniquidad. Y pudimos ver por el discernimiento que por la gracia de Dios ahora el Señor nos ha dado y que los ojos se le han abierto más a uno, pudimos ver de que nosotros ya no podemos andar transigiendo con esos recuerditos, con esas cosas que lo que hacen a uno es transportarlo
al pasado, al mundo pecaminoso. De manera, hermana, que pudimos aprender allí de que hay algo en nosotros que nos dice, con eso no pueden más seguir transigiendo, no pueden más seguir como jugando, porque eso los contamina. Hermanos y hermanas, cuán importante es que nosotros lleguemos a ese punto en nuestro caminar cristiano de que ya aborrezcamos la iniquidad, como por ejemplo, músicas del pasado y del presente que dañan el carácter, dañan nuestra relación con Dios. Videos, videojuegos, lugares que frecuentamos, que sabemos nosotros que allí está el pecado. Oh, hermanos, cuando uno llega en su caminar con Cristo a aborrecer la iniquidad, hermana, uno no va a lugares donde uno sabe de que allí lo que hay es música mundana. Uno se abstiene de ir a esos lugares porque uno dice, no, eso no es parte de mi ambiente. Uno llega a ese punto de aborrecer la iniquidad. Y dice que el Señor amaba a Enoc por eso, porque lo seguía con firmeza y aborrecía la iniquidad y buscaba, dice, el conocimiento celestial para hacer su voluntad con perfección. Anhelaba unirse, dice, aún más estrechamente a Dios, a quien temía, pero no un temor de miedo, sino, dice, de reverencia, de respeto, de adoración. Y Dios, dice, no permitió, por lo tanto, que Enoc muriera como los demás hombres, sino que envió a sus ángeles para llevarlo al cielo sin ver la muerte. Allí debemos llegar nosotros, hermanos, a llegar a aborrecer la iniquidad, de manera que no transijamos con ella. Llegar a ese nivel donde el temor de Jehová sea el que predomine, donde la reverencia hacia Él y la adoración hacia Él sea lo que brote por nuestros poros. Hermanos, se puede. Si Enoc lo hizo, ¿por qué nosotros no? Un día también, si lo seamos así como Enoc, los ángeles vendrán y nos llevarán como Enoc para ir a vivir con Cristo al cielo. Me gusta lo que dice usted, pastor, acerca de las tentaciones que Satanás está a la orden del día con cada ser humano. Y esa es la lucha de la que tuvo Enoc en esos 365 años. Tal vez nosotros no vamos a tener la lucha que Enoc tuvo porque nosotros vivimos menos años, pero Enoc vivió tantos años y eso es lo que más me admira de la vida de Enoc, que vivió el triple de la vida que nosotros vamos a vivir. Y durante ese periodo de tiempo, ¿cuántas tentaciones no tuvo Enoc? Tuvo tal vez millones de tentaciones porque Satanás estaba enfocado en que la vida de él era tan perfecta y tan pura y quería poner una mancha en su vida. Y eso es lo que busca Satanás, poner una mancha en la vida de uno, para que por esa mancha pueda pelear con Dios por la vida de uno. Y entonces él no cuidó todos esos detalles. Y dice que durante esos 300 años, dice, él no había estado buscando, dice, la pureza de su corazón. Cuando habla la pureza de su corazón, Jeremías 7:9 nos dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¡Wow! Para este corazón, ponerlo en las manos de Dios y que sea puro, solamente una entrega total de todo el ser. Él no entregó todo el ser completo a la voluntad de Dios y por eso fue que su corazón se permaneció limpio a fin de estar con la armonía con el cielo. Algo que me hace pensar es que esa relación de Dios con Enoc fue una relación de minuto y de segundo a cada día. Dios dice, nos llama, dice, a una comunión tal como fue la de Enoc. Debe ser la santidad del carácter de aquellos que serán redimidos de entre los hombres en la segunda venida de Cristo. Amén. Pastor, algo que yo he aprendido de la vida de Enoc es que Enoc estaba más cerca del cielo que de la tierra. ¿Sí?
para que Dios se lo haya trasladado al cielo, es porque Dios dijo, no, pues mi hijo está más cerca de mí que del mundo donde él vive. Y por esa manera, él fue privilegiado para no sufrir la muerte que nosotros sufrimos y que vamos a sufrir por el pecado. El pecado nos dejó esa herencia, pero Enoc se le fue quitado eso por su santidad y por su pureza. Y hermana, por haber vivido este hombre como vivió, este hombre tuvo el privilegio de ser el primer profeta de la historia. Amén. ¿Por qué decimos esto, hermana Gladys? Por lo que dice Judas, ¿no es cierto? Si nos dicen, busquemos en Judas 14:15, que nos dice algo tan hermoso acerca de la vida de este siervo. De estos también profetizó Enoc, dice, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El privilegio de Enoc fue ver el juicio de Dios, ver la venida de Cristo y ver el castigo de todos los que no quieren obedecer y caminar con Dios. Mire, hermana Gladys, que el tema de la segunda venida de Cristo ya en esos días ya se predicaba, imagínense. Esta esperanza que nosotros estamos deseando que se concrete en nuestra vida, ya en los días de Enoc, ya él se encargaba de predicar de eso. Por eso es que decíamos ayer con el hermano Felipe que cuando este hombre dice que era un hombre de fe, pues era un hombre de esperanza, porque él predicaba ya de la esperanza bendita, de la venida de nuestro Señor Jesús. En su tiempo, él ya advertía al mundo de que Cristo vendría y que ese día sería pues un juicio ejecutivo para las naciones. Pero interesante el privilegio que tuvo de ser el primer profeta de la historia. ¿Cómo Dios no podía contar con él para que hiciera ese ministerio si ya hemos estado analizando qué tipo de vida la que llevaba? Pero interesante, hermana, cómo dice que él profetizaba acerca de la venida del Señor, que vendría, dice, con decenas de millares, y que vendría para ejecutar juicio contra todos, y así convencer a los impíos, de entre ellos, de todas sus obras impías que han cometido impíamente, y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc, hermana, fue el primer profeta que habló de la venida del Señor y del juicio que haría. Pero, ¿por qué se le dio ese privilegio de tener esa visión y de compartirla? Pues aquí la nota, ¿verdad?, nos lo dice. La nota de la lección. Nos dice, Enoc fue, dice, el primer profeta entre los hombres, y su vida fue un ejemplo, dice, de cristianismo, dice, consecuente solo, dice, labios santos debieran presentar las palabras de Dios en forma dice, de acusaciones y juicio. ¡Wow! ¿Por qué Dios le dio el gran privilegio? Ahora entiendo por qué Dios le dio el gran privilegio a Enoc que hablara de la segunda venida de Cristo y de los juicios, porque solo a labios santos Dios le da ese privilegio que hablen de ese juicio final. Tremendo. Entonces, fue lo más hermoso que Dios le dio a Enoc, porque él estaba ensanchando la predicación del Evangelio acerca de la venida y estaba advirtiendo el juicio que iba a traer esa venida de Cristo Jesús. Ahora, bueno, nuestro productor nos hizo la señal que hace el tiempo, pero bueno, hermano, solo quería destacar algo más aquí, y es el hecho de que si Enoc, pues como dice aquí la sierva del Señor Elena White, tenía este grande privilegio porque solo labios santos pueden presentar las palabras de Dios en forma de acusaciones y juicios. Si él realmente hizo eso, hermana, de anunciarle al mundo de sus días que Cristo vendría,
Y ya él anunciaba el juicio que vendría. Si él hacía eso, era porque el mundo en el que vivía era un mundo corrupto. Y él estaba prácticamente advirtiendo al mundo, miren, el Señor va a venir y un juicio se va a llevar a cabo. Y todos aquellos que anden en estas obras impías tendrán que dar cuenta de ellas. Y hermana Gladys, el mundo en que nos ha tocado a nosotros vivir, también tiene una conducta pues depravada, corrupta, y que también está provocando la ira de Dios. Y por eso, esta clase de conducta, pues debe ser también amonestada y advertida, así como Enoc lo hizo en sus días. ¿Qué le parece si leemos los versículos 5 al 8 para Sí. que veamos ese tipo de conducta? Nos dice la palabra de Dios que estas son las características, dice, de aquellos, dice, de que se van a perder. Y nos da Judas 8, 10 y 11 y 16, que nos dice, no obstante, dice, de la misma manera también que estos soñadores mancillan la carne, dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, dice, pero estos blasfeman, dice, de cuántas cosas no conocen y en las que por la naturaleza conocen, se corrompen, dice, como animales irracionales, dice, ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y han lanzado, dice, por lucro el error de Balaam y perecieron, dice, en la contradicción de Coré, dice. Estos son murmuradores, dice, que ellosos, dice, que andan según, dice, sus propios deseos, cuya boca habla con inflamadas, adulando, dice, las personas para hacer y sacar provecho. Bueno, hermanos, nosotros encontramos aquí a Judas relatando el tipo de conducta que el mundo vive ahora. Y hay un versículo que no leímos, pero es el 7. En Judas, el versículo 7 Judas solo tiene un capítulo, ¿verdad? Judas capítulo 1. Pero el verso 7 dice él, como Sodoma y Gomorra, dice, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas está presentando, hermanos, el hecho de que Sodoma y Gomorra son un ejemplo de lo que va a pasarle al mundo ahora. Así que, igual como la conducta del mundo antediluviano provocó que Enoc les hablara del juicio que vendría, hoy también, dice Judas, la conducta del mundo, que es muy parecida a la de Sodoma y Gomorra, amerita que se le advierta que los juicios de Dios vendrán. Hermanos, Enoc predicaba de la venida del Señor y del juicio de Dios en el tiempo que vivió, porque el tiempo era corrupto, el tiempo era malo. Bueno, ayer leíamos que Dios dijo, me arrepiento de haberlos hecho, dijo. Y nosotros estamos encontrando, por lo que dice Judas ahora, que el mundo está como Sodoma y Gomorra. Entonces díganme ustedes, si no también es necesario que se nos amoneste, como Enoc amonestó al mundo, de que también Cristo viene y que habrá un juicio donde los impíos, tristemente, correrán la peor suerte. Cuán importante es de que nosotros como Enoc, igualmente, nos separemos del mundo, de la corrupción que hay en él, y más bien nos convirtamos como Enoc, en unas personas que tengamos una relación tan íntima con el Señor, que Él nos pueda usar para advertir a otros de lo que viene. Creo que Mateo, hermana, Mateo 11, 20, nos amplía más acerca de cómo, pues, la clase de conducta que hay hoy en día provoca la ira de Dios. ¿Qué dice Mateo 11, 20? Nos dice Mateo 11, 20, y entonces dice, comenzó a convenir a las ciudades en las cuales, dice, había hecho muchos de sus milagros.
23 y 24. Porque no habían, dice, no se habían arrepentido diciendo, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio serás más tolerable el castigo de la tierra de Sodoma que para ti. Tremendo. Prácticamente, hermano, en los días de Cristo, pues igual las ciudades como andaban, ¿verdad? Andaban corrompidas. Y las de hoy, lo mismo. Y en los días de Enoc, lo mismo. Por lo tanto, en un ambiente de corrupción, de moralidad como el que ha habido, lo que toca es hablar acerca de lo que viene, de los juicios de Dios que tienen que ser derramados sin mezcla de misericordia, por el hecho de que la gente no quiere dejar el pecado, no quiere la gente entrar en ese camino de santidad como el que vivía Enoc. ¿Qué le parece si leemos la nota final de la lección aquí, hermana? Dice que la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para los que son culpables de los pecados manifiestos, dice, sino para todos aquellos, dice, que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo, dice. Paremos aquí, hermana. ¿Para quién dice que esta advertencia? Para los que estamos jugando, dice, con los privilegios, dice, de Dios. Hermana, que Dios nos libre a nosotros de estar en ese jueguito. Eso es lo que a mí me preocupa y le digo al Señor, perdóname, Señor, y ayúdame a ser diferente, a cambiar, pero no porque yo quiero, sino porque tu Santo Espíritu entre en mi vida y cambie los hábitos que son malos, porque esos hábitos nunca me van a dejar a mantener una relación con Dios. Yo le pido, porque yo trabajo en medio de personas que no conocen de Dios, y luego el que no conoce de Dios tiene los ojos puestos en uno. Que me critiquen porque soy cristiana, pero que no me critiquen por mis acciones. Hermanos de la verdad presente que me puedan estar escuchando este día, cuidado, hermanos, no juguemos con la luz y los privilegios que Dios nos ha dado. Miren, nosotros en medio de esta generación, el Señor nos ha bendecido con una luz tan amplia que podemos comprender plenamente, hermanos, cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Hermanos, las verdades que Dios nos ha revelado. Oh, hermanos, cómo el Señor nos ha bendecido con tanta luz. Cuidado, dice, con no jugar con dicha luz y con los privilegios, porque la suerte de Sodoma y Gomorra, dice, son una advertencia, no tanto para los que andan ya en los pecados manifiestos, sino para nosotros, dice, que no juguemos. Hermanos y hermanas, no juguemos más, como hemos dicho por ahí siempre, a la iglesita. De verdad, encaremos esta preparación para ir al cielo, hermanos, de corazón, con seriedad. Ya, hermanos, a mí me duele el corazón cuando veo hermanos que se han gozado en la verdad y ahora los veo que andan ahí en el mundo. Ahora los veo que andan perdidos, con otros maridos que no son su esposo, con otras mujeres que no son su esposa, que andan ahí todas pintadas, todas ceñidas. Oh, cuánto me duele, hermanos. Y digo, ¿cómo es posible? Si conocieron la verdad, supieron la luz, los privilegios que Dios les dio, por favor, miren a Sodoma y Gomorra. Son advertencias para nosotros, para que no juguemos con la luz y los privilegios que Dios nos ha dado. Arrepintámonos, hermanos, vengamos a Cristo. Agarremos el ejemplo de Enoc. Caminemos con Él, hermanos, otra vez. Volvamos otra vez a hacer de Cristo nuestro compañero, hermanos. Bueno,
Al final, hermana, ¿qué dice la última parte de esta nota? Me impresiona la última nota que está, pastor, de que nos dice, en el día del juicio la suerte de las ciudades de la llanura será más tolerable que la de aquellos que reconocieron el amor de Cristo y sin embargo se apartaron para seguir los placeres del mundo pecador. Patriarcas y Profetas, página 161. No, Dios me libre. Qué terrible, después de haber conocido la verdad y apartarse de ella, es lo más terrible que puede haber. Hermanos que nos escuchan, nuestra invitación es que seamos de corazón abierto para con Dios, que confesemos todo lo último que hay en nuestros corazones y pidamos a Dios que nos dé esa fe genuina, ese deseo de comer la palabra de Dios cada día para que pueda ser efectiva en nuestra vida y podamos ser un ejemplo para los que no conocen. Qué lamentable es que nosotros, teniendo una luz, seamos oscuridad para las personas que no conocen de Dios. Tremendo. Que Dios sea el único que gobierne nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Entreguemos toda la voluntad a Dios. Neguémonos a sí mismo. Como dice la palabra de Dios, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, dice, y sígame. No dice una vez al mes, pastor. No. Sino cada día. Por eso, hermanos, cerramos este estudio con esto que lo vuelvo a leer, que leyó la hermana Gladys. En el día del juicio, la suerte de las ciudades de la llanura, es decir, Sodoma y Gomorra, esa suerte, dice, será más tolerable que la de aquellos que reconocieron el amor de Cristo y sin embargo se apartaron para seguir los placeres de un mundo pecador. Yo quiero decirte a ti, amigo, si tú te has apartado del camino de Dios, si tú habiendo conocido y saboreado esta gracia, ahora andas por allí en las discotecas, ahora andas por allí dándole rienda suelta, como dicen, a tu vida, en todo lo que te agrada mundanalmente hablando. Oh, hermano, quiero animarte para que vuelvas a Jesús. Quiero animarte porque también las ciudades de la llanura, lo que sufrieron, la verdad, fue más tolerable de lo que tú vas a sufrir. Y no te estoy diciendo, ven por miedo a Jesús. Te estoy diciendo que lo que Enoc le dijo a su generación, de que Cristo vendría y los juicios caerían, igualmente va a acontecer aquí con nosotros. Que Dios te ayude para que regreses a caminar con Jesús como caminó Enoc. Regresa, mi hermano. ¿Por qué tienes tú que experimentar el derramamiento del fuego y el azufre en aquel día, cuando el Señor venga? ¿Por qué? Por eso, un saludable temor de Dios es andar en íntima comunión con Él, caminar en un íntimo compañerismo con Él, y así los juicios que cayeron sobre las ciudades de la llanura, por ti no caerá ni uno. Más bien, el Señor será tu amparo y fortaleza. El Señor será tu auxilio en esa tribulación. El Señor será tu escudo. Que Dios te bendiga y que hoy tomes la decisión, hoy no mañana, de caminar como caminó Enoc con Dios. Hoy tomes la decisión de no transigir con las cosas de este mundo, apartarte de eso. Y hermano y hermana, huye de las corrupciones. Este día, mira, este día en tu trabajo el Señor quisiera que tú venzas toda tentación que se te presente allí. Este día el Señor quisiera que mientras vas manejando, tú venzas toda tentación que el enemigo te presente. Pero ¿quién va a vencer si no está íntimamente caminando con el Señor? Por eso la lección viene para decirnos, miren, un temor saludable
Un temor de Dios saludable es el mismo que tuvo Enoc, vivir en comunión con Él. Ven a Jesús ahora, y si no puedes, déjame orar por ti. Déjame orar por ti para que lo consigas. Mira, la forma de caminar con Dios todos los días, la hermana Gladys ya lo mencionó, es estudiando la Biblia, hermanos. ¿Por qué crees tú que traemos esta lección todos los días aquí por estos medios? Para que estudies, para que tu mente se conecte con las cosas celestiales. Pero hermano, esto hay que hacerlo todos los días. Hay que orar, hay que meternos más con Jesús, hermanos. Y así nos destacaremos como Enoc en un mundo corrupto. Nos destacaremos como mujeres y hombres que caminan tanto con el Señor, que los ángeles vendrán y nos llevarán para morar allá. Vamos a orar, hermana Gladys. Oremos. Oh Padre Santo, te pido, Señor, en esta hora que nos ayudes a no seguir más transigiendo con el mundo. Te pido, por favor, que nos dé victoria sobre esos deseos mundanales que todavía tenemos. Te ruego, Padre, que lleguemos a ese punto de aborrecer la iniquidad. Ayúdanos a aborrecer la música mundana, Señor. Ayúdanos a aborrecer esas novelas que a veces todavía seguimos viendo. Ayúdanos, Señor, a aborrecer esas películas de alto contenido sexual y violencia que estamos acostumbrados a ver. Ayúdanos, Señor, a vencer toda esa tendencia que hay hacia la pornografía, hacia la infidelidad matrimonial. Padre, te ruego que nos ayudes a vencer todas esas influencias corruptoras que nos apartan de ti. Ayúdanos, Señor, a que tengamos victoria sobre eso. Padre, te ruego que cualquier hermano o hermana que en esta hora esté hundido en más de alguna de estas cosas que te he mencionado, oh Señor, extiendas tu brazo y lo saques de allí. Lo saques como quien saca a un hombre del lodo cenagoso, como quien saca a una mujer que está metida en el pantano. Padre, sácalo así. Y pido, por favor, que como a David, le ponga sus pies sobre peña, que enderezca sus pasos, que pongas un cántico nuevo en él o en ella. Oh, Padre, te pido que pueda esta persona experimentar un nuevo nacimiento en ti. Oh, Señor, te pido que podamos, como Enoc, llegar a tener una íntima comunión contigo. Oh, Padre, te ruego que tengamos hambre y sed de ti, anhelo de pasárnosla contigo, como Enoc. Señor, te pido que el temor de Jehová venga a nosotros, ese temor de reverencia, de respeto a sus requerimientos, ese temor de querer hacer lo recto delante de ti. Padre Santo, gracias. Gracias por amonestarnos, gracias por llamarnos al arrepentimiento, gracias por invitarnos a andar en el temor que anduvo Enoc. Te lo pedimos, que nos ayudes a lograrlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.